Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es martes 13 de enero. Seguimos, analizando toda la situación que está ocurriendo en nuestro país con estos hechos acaecidos, lo que fue esta agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, las cosas que han venido desarrollándose a partir de entonces, la apertura, o la continuación de esa apertura de ese diálogo político que Venezuela levanta, como además esa diplomacia de paz. Ayer veíamos una reunión importante entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, con el cuerpo, parte del cuerpo diplomático europeo acreditado en nuestro país, y sigue avanzando todo este proceso. Estamos ya conectados, gracias a la gente que me sigue por aquí por TikTok, mi cuenta en TikTok, también a la gente que ya está conectada muchísima por YouTube, así que bueno, me pueden seguir por acá, nos pueden seguir por YouTube o también en mi cuenta en TikTok, que estamos por aquí. Ya damos así entonces la bienvenida a nuestro invitado, al que vamos a presentar, Joel Horta, analista político. Gracias por estar con nosotros, Joel. Gracias a ti, Michelle. Una circunstancia, bueno, compleja. Le preguntaba cómo había pasado la Navidad, ¿no? Y en estas circunstancias en la cual Venezuela ha iniciado este año 2026. ¿Cómo está y su lectura? Se concretaron las amenazas que venían haciéndose. A mí, sin embargo, me complace, como lo hablábamos fuera de cámara, que en Venezuela se hayan activado todos los resortes constitucionales e institucionales y se hizo lo que indica la Constitución Nacional. Asumió la vicepresidente en ese momento y, por supuesto, con el respaldo de todo el gabinete. Vimos cómo no hubo ninguna deserción, lo que quiere o lo que habla de la cohesión interna del partido de gobierno, del oficialismo. Más importante aún, la cohesión de la Fuerza Armada Nacional, porque todos aquellos presagios de una posible ruptura del orden interno y que se pudiera generar un conflicto entre civiles y militares no ocurrió. Así que debemos sentirnos orgullosos de el ejemplo ciudadano que se produjo el día 4, cuando se violenta el orden institucional y efectivamente extraen al presidente de la República y a la primera dama. Ahora, lo que hemos visto desarrollarse en los últimos días nos ratifica que en este tema nunca hubo interés por la recuperación de la democracia, ni por un cambio de gobierno. Simplemente un tema económico, petrolero y energético. Es decir, se desmonta esa narrativa que tenía el señor Trump de que, por cierto, Trump, cuando asume el poder, él dijo que a Estados Unidos no le interesaba el petróleo venezolano, que Venezuela no tenía potencialidad, etcétera, etcétera. Es decir, a partir de esta lectura y a partir de lo que ha ocurrido, se desmontó aquella, aquel tema primero del supuesto cartel de los soles, el tren de Aragua, narcotráfico, absolutamente todo se desmontó. Y lo único que quedó ratificado es la búsqueda no solo del petróleo, sino del gas, del litio, el coltán, el resto, el rodio, que son minerales, lo que se llaman las tierras raras, que es lo que se llama el petróleo tecnológico, porque con eso es que se elaboran las armas más grandes de destrucción masiva, las baterías de los automóviles, las baterías de los celulares y todo lo que tecnológicamente está sucediendo en el área médica, en absolutamente lo que va a ser esta segunda parte del siglo XXI. Entonces, hay que insistir en que Venezuela es un país soberano, un país pequeño, un país que tiene
que defenderse de cualquier agresión extranjera, mas sin embargo el orden de la negociación, de la diplomacia de paz, de la posibilidad de conversar con no solo los Estados Unidos, sino con la Unión Europea, que creo que va a ser un factor también Sí. de mucho equilibrio por las reuniones que se están produciendo y que se van a seguir produciendo. A ver, Joel Horta, analista político, estamos conversando con él, estamos en vivo acá en Venezuela News y fíjese, le quería consultar un tema y es el siguiente. ¿Cómo queda este sector extremista luego que en este proceso, quizás para sorpresa de ese sector, seguramente es así, ese sector extremista, ellos planteaban, bueno, aquí viene una invasión, bombardean el país y Trump los iba a agarrar a María Corina, según eso. Entonces, bueno, aquí está, asume María Corina aquí, señor Edmundo, aquí está. Entonces, nada de eso ha ocurrido. Entonces, parece una sorpresa que se llevó ese mismo sector extremista y vemos a una María Corina que le ha ofrecido de todo tipo de presentación para entregarle el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump. La verdad que a mí me parece risible lo que ocurrió, porque esto desmonta también toda aquella historia del 28 de julio. Ahora eso sí es verdad que es un clavo pasado que le hace muy bien a Venezuela y todas esas aspiraciones del extremismo que está absolutamente disociado cae por tierra. Ese sector opositor cada día será más pequeño, se irá diluyendo en el corto plazo y evidentemente que lo que hay es que esperar que sigan transcurriendo los hechos desde el punto de vista constitucional. Yo insisto mucho en eso porque es lo más importante para la paz de la República. Y por supuesto, la organización social que existe en los sectores populares que ha dado tranquilidad a la nación. No hemos visto un hecho de violencia en toda Venezuela. ¿Cómo califica Joel Horta lo que fue esta situación, este secuestro al cual ha sido sometido? Lo califica como secuestro. El presidente Nicolás Maduro se ha declarado como un preso de guerra, un prisionero de guerra. Sí, un prisionero de guerra. Además se declaró no culpable. Ahora la fase de juicio está entre 8 y 10 meses y ojalá dentro de esas negociaciones pueda ser rescatado el presidente Maduro y la primera dama Cilia Flores para seguir poniendo orden dentro de nuestro país. Yo estoy convencido que aquí apenas está comenzando la negociación. Hubo una reunión también muy importante entre Trump y cerca de las 200 empresas de las que hemos venido hablando hace más de 2 años, tienen interés en volver a Venezuela a trabajar en las distintas áreas, no solo en el área de recuperación de la industria. Nosotros, con una inversión que se está hablando de unos 110.000 millones de dólares, pudiéramos estar en 2 años en unos 2,5 millones de barriles. Eso tendría una incidencia muy importante en la economía venezolana. Ahora, Joel Horta considera que este proceso de diálogo, además le quiero consultar, este proceso de diálogo que se ha abierto, al cual, por cierto, hay que decir, tanto el comandante Chávez siempre habló del diálogo y respetuoso, que pudiera ser respetuoso. El presidente Nicolás Maduro siempre levantó esas banderas y ha levantado esas banderas del diálogo con los Estados Unidos. Ahora Estados Unidos y Venezuela parecen avanzar en una nueva etapa de diálogo, de concertación, de normalización. Se habla de la apertura o reapertura de esa misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela y de Venezuela en los Estados Unidos.
¿Para qué puede servir esa apertura diplomática? ¿Lo ve con buenos ojos? ¿Cree que eso va a allanar el camino para que, por ejemplo, sea liberado el presidente Nicolás Maduro? Eso es magnífico. Yo también lo he planteado muchas veces, incluso en tu programa. Siempre manifesté que el presidente Maduro ha tenido hace ya bastante tiempo que haber ido buscando una conversación cara a cara con el presidente Trump. Quizás no hubiéramos llegado a este momento. Sin embargo, pues todo tiene su tiempo. La apertura de la embajada estadounidense allí en Valle Río, en Venezuela, es sumamente beneficiosa para todo el país, porque le genera tranquilidad a los venezolanos que estamos aquí y que requerimos, por ejemplo, a mí se me perdió el pasaporte con mi visa y uno tendría que, la vez pasada, tuve que ir a Madrid a sacar una visa. Sí. Y entonces tener la embajada acá y los servicios diplomáticos permiten algo que para mí es aún más importante, que es la apertura de las misiones consulares en las distintas ciudades de los Estados Unidos, donde viven cerca de 600 o 700.000 connacionales que no tienen oportunidad de solventar ningún problema de orden consular. Entonces, es sumamente importante, y eso va a ser un bálsamo para nuestra Cancillería correlacionarse, insisto, no solo con los Estados Unidos, sino que con el resto de los países con los que aún no tenemos relaciones diplomáticas. Yo estoy muy contento al haber escuchado que ya el encargado de negocios de la embajada había llegado a Venezuela, que ya hay movimientos dentro de la embajada y que esa apertura pudiera producirse en los próximos meses. Sí. Y otra noticia importante que se ha dado es haber notificado el desmontaje de las distintas sanciones, porque eso incide también en el tema de la reactivación económica. Venezuela necesita que se reactive su economía, se dinamice mucho más de lo que ya tenemos, y así sucederá. Yo pienso que una de las tareas de la Presidenta tiene que ver con impulsar la agroindustria, con impulsar la industria del turismo, con diversificar efectivamente el aumento de la producción petrolera y concentrarnos en el fortalecimiento de nuestra industria petroquímica. Sí. No solo ser un país que extraiga, muchísimas gracias, que extraiga el petróleo para exportarlo. Hay otra cosa llamativa que tiene que ver que aún con los hechos que se produjeron el día 4, no se produjo un disparo de los precios petroleros y hubo estabilidad, y lo mismo ocurrió con la no desesperación de la gente provocar un desabastecimiento. Mira, estoy justamente, fíjese, por aquí veo algunos comentarios, le quería consultar porque de alguna manera se vendió la idea de que en un escenario como este, que lamentablemente se dio de bombardeos contra el país, supuestamente según esa narrativa también saldrían millones de personas a aclamar a Trump y decir gracias Trump por bombardear el país, por matar gente, gracias Trump. Entonces aquí hay gente que vendió esa idea alocada, y lo que hemos visto es paz y sosiego, disciplina, alerta, sí, una alerta. Yo digo que también tristeza y dolor por el asesinato de venezolanos, sí, circunstancia que se ha presentado, pero hay un país que está en tranquilidad, en calma, confiando en sus autoridades. Le pregunto si esa es la lectura que usted tiene. Sí, totalmente, lo comparto contigo. Fíjate que ya se reiniciaron las clases, que también es
parte de la normalización del país. En otras circunstancias, la gente no mandaría a los muchachos Claro. al colegio, la gente anduviese temerosa, pero yo no solo voy a hablarte de Caracas. Yo estuve en Margarita y la verdad que noté a la isla más bonita que nunca, ordenada, limpia, la gente disfrutando de las playas, de los centros comerciales. Ahora hay una cantidad de nuevos paseos bellísimos en los distintos sectores de Margarita. Luego, entonces, el año nuevo lo pasé en Maturín y Maturín está en las mismas condiciones. Está muy bonito Maturín. Muy, muy bonito, bien iluminado, ordenado, la gente de igual manera haciendo sus actividades normales. Entonces, pues pienso que está ocurriendo lo mismo en cada rincón de la República. No se ha escuchado absolutamente ninguna acción de carácter violenta y pues eso derrumbó esa alocada idea Esa teoría que aquí iba a haber una implosión social y este país iba a explotar y arder por los cuatro costados. Ahora, fíjese, en este proceso, la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, ha hablado de leyes, ¿no? Ella ha hablado de impulsar una ley sobre la paz y la convivencia. Se está hablando de hecho, medidas humanitarias con personas relacionadas con hechos violentos ocurridos pos el 28 de julio e inclusive antes. Pero se habla también de avanzar en un proceso de paz, paz. Ese tan necesario proceso de paz, ¿qué debe pasar para que ese proceso tenga éxito? Sobre todo cuando uno ve, hay un sector radical todavía fuera del país que sigue pidiendo más violencia en el país. Ese sector, por cierto, no viene aquí a decir eso. No tienen el valor ni tienen la posibilidad de hacerlo, porque, como te digo, en Venezuela existe el Ministerio Público, existe el TCJ, existen los tribunales ordinarios y muchos de esos dirigentes violentos tienen orden de captura, prácticamente todos. Así que tendrían que asumir su responsabilidad y confrontar con la justicia venezolana. Creo que para el proceso de paz deben construirse nuevas alianzas, debe escucharse. A mí me hubiese encantado, por ejemplo, hubiese sido una muestra de buena voluntad cuando se instaló la Asamblea Nacional, que al menos uno de los vicepresidentes y el subsecretario de la Cámara hubiesen sido dirigentes de la oposición, dirigentes de la oposición moderada, de la oposición que siempre ha sido dialogante. Eso hubiese sido una buena muestra. Hubo una buena muestra que para mi gusto son pocos, pero ya fueron liberados, sí, presos políticos. Por supuesto que hay que hacer un estudio a fondo, porque es mentira que todos los presos políticos están allí por pensar de manera distinta. Allí hay gente que jugó a la violencia, que jugó al caos y, por supuesto, también tienen que enfrentar a sus respectivos juicios. Pero es una oportunidad para el encuentro, no, para la reconciliación. Que escenarios, por cierto, que aquí se han dado en momentos pasados, porque recordamos después del año 2002, aquel golpe del 11 de abril, el presidente Chávez regresó con una cruz en la mano, vamos a buscar el encuentro, y bueno... Sí, se decretó en ese momento un tipo de amnistía. A mí me gusta esa palabra, porque en todo proceso de conflicto político, una de las cosas que se manifiestan tiene que ver con eso. Sí. Y empezando por el decreto de guerra a muerte que lanzó el Libertador
Es una manera de regularizar la situación que en este momento atraviesan muchos venezolanos. Afortunadamente, fue liberado Márquez, Enrique Márquez, que es buen amigo, Viallo Pirielli, por hablar de los presos quizás más emblemáticos, pero ahí todavía quedan muchísimos muchachos que cayeron por inocentes, esa es la verdad, y se produjeron aquellos actos vandálicos del día 28. Sin embargo, eso también fue controlado muy rápidamente por el Estado venezolano y no pasó a mayores, no sucedió lo que ellos aspiraban, que el país se prendiera por los cuatro costados. La gente también actuó con racionalidad. Nuestra población tiene marcado en su ADN la paz y la tranquilidad y el sosiego. Y en estos últimos años nuestra población se ha politizado de mucho. y conocen de política. Pero esa dirigencia opositora, que como usted dice, o le pregunto, si usted cree que hubo una dirigencia aquí política del extremismo que utilizó jóvenes, utilizó muchachos para escenarios violentos, es decir, debe haber un mea culpa, debe haber también un proceso de revisión de esos sectores para encauzar el país o para apoyar que el país se encauce hacia un mejor destino. Sí, evidentemente, ¿no? Hay que hacer una tarea de formación más profunda, sobre todo para esa juventud, que al final va a ser la generación que en poco tiempo va a dirigir los destinos del país. Porque, aún cuando la dirigencia que está actuando en este instante es una generación aún joven, es una generación a la que le puede quedar 15, 20 años haciendo política. La política, un hombre de 70 años, hasta de 75, hasta 80. Bueno, el presidente de Caldera ganó la presidencia a los 83 años. Claro. Entonces, vale la pena que se motive a la juventud venezolana para que participe en política. Esa es otra cosa que a mí me preocupa ya de la oposición racional venezolana. Pues son partidos de cuadro, el único partido de masa que aquí existe es el PSV, y veo cómo allí hay el desarrollo formativo de un grupo muy importante de jóvenes para el futuro. Y los vemos también participando en la Asamblea Nacional, y los vemos en los consejos municipales, y los vemos en los ministerios. Bueno, lo vemos aquí mismo en este canal. ¿Cómo ve usted estos primeros pasos que haga y cuál es la lectura que tiene, los pasos que ha venido dando el gobierno nacional después de estos hechos, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez Parada, quien no es un proceso fácil? No. ¿Usted lo apoya este proceso, este momento, este accionar que está desarrollando el gobierno nacional? Sí, perfectamente. Creo que se vienen tomando medidas acertadas. Estoy convencido que el gobierno ha actuado con mucho aplomo. Hemos visto actuar el Consejo de Gobierno. He escuchado con atención las palabras del ministro Padrino López, del ministro Cabello. Hemos observado mucha racionalidad. Se ha bajado el nivel de agresividad en el discurso. Hay que entender que en estos momentos, más que desesperar, hay que actuar con mucha paciencia. Así lo estoy observando yo. Creo que los próximos meses serán de un gran beneficio para el país, desde el punto de vista de crecimiento económico.
siento que esa apertura viene. Una de las cosas que recomiendo a la próxima Asamblea Nacional, a esta Asamblea Nacional ya instalada, es el estudio de la modificación de la ley de hidrocarburos. Aunque hay una discusión si habría que hacer una enmienda constitucional o una reforma para que eso se produzca, yo soy del criterio que no es necesario, y de esa manera permitir acelerar el tema de las inversiones en la industria petrolera. Otro punto importante tiene que ser la recuperación del tema eléctrico, ya se habló de esa situación. Otra materia importante es la búsqueda de capital fresco en los organismos multilaterales para nosotros poder refinanciar nuestra deuda. Hay que establecer una política monetaria que también permita que esta política de multimonedas que existe en Venezuela fortalezca el bolívar y podamos también entonces ir a otro tema fundamental como es el aumento del salario, la recuperación del salario para los venezolanos. Oye, amigo Joel, esta situación, si uno lo compara, por aquí estamos viendo algunos elementos, por cierto, una declaración muy importante del vicepresidente Diosdado Cabello, pero le quería preguntar, esta situación no tiene precedentes, uno revisa la historia, esta intervención de Estados Unidos en Venezuela no tiene precedentes en la historia, hacia dónde nos debe conducir esto. Es decir, esto debe solidificar la independencia, la soberanía de Venezuela frente a poderes imperiales y a esos sectores que solicitaron estos sectores políticos, quiero decir, porque ellos tienen una dirección, ellos tienen una gente que lo sigue, pequeño pero lo sigue, sí. Y ellos propugnan, entiendo, tener el poder político en Venezuela, entonces. Bueno, yo considero que eso va a ser muy difícil que pase. Aquí las próximas elecciones habría que ver el éxito que obtenga la actual presidenta encargada, pero empiezan ya a surgir posibles candidaturas de lado y lado. Y en el sector opositor estoy convencido que será un moderado el que tenga alguna opción, porque eso también es beneficioso para la democracia venezolana y para la democracia en general, lo que tiene que ver con la alternabilidad, porque los liderazgos se agotan y el poder además desgasta, el gobierno desgasta. Fíjate que lo que se hablaba, a mí no me gusta ese tema, ¿no? Ni de la Cuarta ni de la Quinta República. Difiero de parte de ese discurso, pero eso ya está en la psiquis del venezolano. Ahora, ¿por qué se agota en más tiempo la Cuarta República que lo que se denomina la Quinta? Bueno, porque había alternancia, había alternabilidad entre el bipartidismo. Y creo que va a ser muy difícil volver a esa situación de bipartidismo, pero sí hay que buscar el fortalecimiento de los partidos políticos que a final de cuentas son la base fundamental también de los sistemas democráticos. Pero ¿tú crees que esto que sucedió, este hecho sin precedentes, termina de ser la tumba política? No, eso del sector radical. Sí, este sector radical no tiene nada que buscar más. Eso murió. Eso no tiene opción alguna. Aquí surgirá una nueva oposición como ya existe, porque hay mucha diversidad. Exacto, ojo, dentro del contexto democrático, porque nadie está diciendo que no, pero evidentemente en la lectura política. Los diputados que están en las bancadas del LAPI, de Avanzada Progresista,
de Cambiemos, bueno, del MAS, de Nuevo Tiempo. Los discursos que he escuchado de parte de todos esos diputados el día de la instalación son discursos absolutamente inteligentes, dirigidos a la pluralidad, dirigidos al respeto mutuo. Creo que eso también es fundamental, bajar ese nivel de confrontación entre el gobierno y la oposición. Creo que la oposición tiene que ser mucho más propositiva que simplemente criticar por criticar, pero el gobierno también le corresponde escuchar, porque, bueno, nadie es dueño de la verdad, y entre todo es que vamos nosotros a poder levantar al país. Eso es así. Mira, Joel, ya para ir cerrando, tu comentario al venezolano, chico. Hay ese venezolano, porque aquí se llegó a decir que estos sectores que pedían bombardeos y tal, esto, aquello, como si los misiles distinguían entre si tú eres chavista, tú eres opositor, tú eres niní. Hemos visto situaciones lamentables que ocurrieron a partir de la caída de estos misiles. Y vaya usted a pensar, solamente una persona enferma le vaya a preguntar, señora, ¿de qué partido es usted? Pero lo cierto es que esto nos afectó a todos. Esto nos afectó a todos, psicológicamente, emocionalmente. Entonces, ¿qué reflexión queda sobre esto, no? A mí me encanta decirlo. Yo siento que el gentilicio del venezolano es único en el mundo. Y nosotros somos un país que cada día debemos ser más solidarios, más respetuosos entre nosotros mismos y buscar seguir administrando la seguridad que existe hoy en Venezuela. Nosotros debemos manifestar que el despliegue policial que hay en las distintas ciudades también permite eso. Y bueno, que sigamos haciendo lo que hasta ahora, sin inventar, sin ponernos creativos y, bueno, tratarnos en base del respeto y aspirar que aún el opositor desee que el gobierno pueda manejar las cosas con el mejor criterio para beneficio de todos nosotros. Bueno, gracias, Joel Horta. Voy a leer aquí rápidamente unos comentarios, algunos de los comentarios, comentarios sobre este tema y de lo que ha venido ocurriendo. Bueno, aquí hay gente que tú sabes que presta a veces para generación de odio. Por supuesto. No hay espacio para el odio. Usted puede tener la tendencia política que usted quiera tener, pero no hay espacio para, aquí lo digo por aquí, vea, para que usted me vea a mí la cara. Yo no soy Bobs, yo no me escondo detrás de cuentas anónimas ni nada de eso. Yo soy Michel Caballero y hacemos un programa aquí para todos los sectores del país, para los que piensan de una manera y para los que piensan de otra. Yo puedo tener mi forma de pensar, pero usted no tiene por qué pensar como yo, eso sí. Pero aquí no aceptamos mensajes de odio, eso sí no lo vamos a aceptar. Parte de la participación, yo les agradezco a la gente que nos siguió por aquí y que sobre todo porque hay gente que, Joel, saca malas cuentas, ¿no? Hay gente que son pequeños grupos, estos que hablan de odio y que te voy a buscar, que dónde estás tú, pero son gente que están en redes. Ninguno de estas personas que amenazan están aquí. Así es. Están aquí, ahí no están. O sea, sirven para atizar odio a través de las redes sociales, pero en la vida real no están y no van a aparecer. Bueno, cuídense mucho, se les quieren. Gracias, Joel Horta, por tu disposición y tu atención. Gracias. Y nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad por aquí, por Hablando Claro en Venezuela News. Se les quiere, cuídense. Muy buenas tardes, chao.